Buenos días, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana. También qué importante, ¿no?, que los creyentes nos preparemos para poder acompañar a otros. Uno a veces tiene la idea de que el pastor o los ancianos o los líderes son las únicas personas encargadas de acompañar y aconsejar a los santos, y cuando vas a la Biblia tú te das cuenta que no, que el cuerpo de Cristo debe vivir la dinámica de los unos a los otros, para que en esa dinámica los unos a los otros se puedan exhortar, se puedan estimular al amor, a las buenas obras, y obviamente uno debe hacerlo a la luz del amor y de la palabra bendita del Señor, la cual nos guía. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy delicado, y es un tema que está destruyendo la vida de muchas personas, familias, y podríamos hablar también de la sociedad, y está relacionado a la inmoralidad sexual. Entonces vamos a bíblicamente entender cómo vivir una vida sexual pura. Y al entender esto, obviamente vamos a acompañar a las personas. Es importante entender que tú no vas a poder llevar a otro a donde tú no estés dispuesto a ir. Si tú estás luchando y estás usando las herramientas en cuanto a la lucha con el pecado, entonces tú también vas a poder acompañar a otro en la consejería. A veces, acuérdate que la consejería nosotros no lo hacemos desde el profesionalismo, sino desde la vida de piedad. Si acompañamos a otros porque nosotros mismos estamos siendo acompañados por otros, y porque nosotros también estamos ayudando a otro a usar herramientas que nosotros también estamos usando. Bueno, yo después de casarme entré en un hotel de 5 estrellas a trabajar en esta empresa, ser parte de esta organización. Involucrarme en ella era un desafío para mí en un cierto punto, porque cuando entré al hotel había lo que se conoce como un curso de inducción, y en este curso de inducción te dice todo lo que tú debes cumplir dentro de la empresa. Y si tú quieres ser parte de esta empresa, obviamente todo lo que te dicen como lineamientos y reglas debes cumplirlo a cabalidad, porque ahora pasas a formar parte de esta organización. Estaba yo de acuerdo con todo, pero yo luchaba con dos cosas específicas, y era que yo no podía usar ni bigote, ni barba, ni patillas. Sí, por más que traté de decir que si me rasuraba, se me irritaba la cara, cosa que era verdad, no importa, ¿sí? Tenía que quitarme todo el cabello que estuviera en la cara, solamente tenía que haber cejas porque iba a estar en la parte de recepción. Y lo segundo es que tenía que utilizar un uniforme que yo no sé de dónde habían sacado el diseño, ¿sí? Y la verdad es que yo no quería usarlo, digo, bueno, la barba, bueno, está bien, me lo cobro, pero el uniforme, yo le decía a mi esposa, ¿cómo puede ser tan horrible un uniforme? ¿Sí? Yo necesitaba trabajar y quería ser parte de esta empresa, así que tenía que sujetarme y seguir las órdenes que me estaba dando la empresa, porque yo iba a ser parte de esa empresa. Cuando nosotros venimos a la vida cristiana, nosotros debemos entender que pasamos a formar parte de un reino. Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él dijo lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Y esta declaración estaba poniendo a Jesús como el rey profetizado ahí en el Antiguo Testamento. Aquel rey que habría de venir, descendiente de David, y que establecería un reino permanente y eterno, un reino que no tendría fin, y un reino diferente a todos los reinos que habían existido. Este reino sería diferente no solo por el rey que estaría al frente, sino por todas las leyes y lineamientos que este rey iba a proponer a todos los que entren a este reino. En el Sermón del Monte, uno de los sermones más famosos de Jesús, Jesús va a delinear todas las reglas. Sería como el curso de inducción para entrar a este reino. Todos los que quisieran entrar a este reino tenían no solo que estar de acuerdo con estos lineamientos, sino que debían abrazarlos para que estos lineamientos se vean reflejados en su vida. Así que aquellos que no estuvieran dispuestos a abrazar estos lineamientos o que rechacen estos lineamientos no podrían ser parte de este reino. Hoy vamos a ponerle un título al compartir de hoy, y es
vive una vida digna del rey, buscando la pureza sexual. O sea, si nosotros queremos ser parte de este reino, nuestra vida debe ser digna. Y en el Sermón del Monte vamos a ver cómo se ve reflejada esa vida en diferentes aspectos, y todos estos aspectos apuntan directamente al corazón. Porque el reino de los cielos, en donde Jesús es el rey, busca la lealtad de cada uno de los súbditos, pero una lealtad no basada en una conducta externa, sino basada en un corazón dispuesto a obedecer y a rendirse, a someterse a este rey. Vayamos ahí con nuestras Biblias a Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 30. Vamos a leerlo. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que vamos a hacer una pequeña palabra de oración y vamos a responder la pregunta: ¿cómo busco la pureza sexual según Cristo? ¿Sí? Amado buen Dios y Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, porque ella es buena y es fiel para poder acompañarnos en el camino que debemos recorrer a lo largo de este mundo que está tan perdido, Señor. Gracias porque ella es una lámpara que nos guía a un lugar seguro, y Señor, queremos rogarte que nos des de tu gracia, porque todos nosotros aún luchamos porque tenemos la presencia del pecado en nosotros, y te rogamos, Señor, que nos guardes de caer en tentación, que nos libres del mal, que nos des de tu gracia para que podamos vivir una vida pura, una vida digna de aquel Rey que murió por cada uno de nosotros, Jesús. Señor, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hoy no estás pensando en que la lucha sexual es tu lucha, en algún momento tienes que saber que puede ser tu lucha. Y quizás hoy no sea tu lucha, pero sí puede ser la lucha de otras personas dentro de tu iglesia. Tienes que saber también que la lucha sexual no es algo solamente de hombres, es también de mujeres. Así que todos los seres humanos somos seres sexuales. Y si somos seres sexuales, tienes que saber que por causa del pecado, esta condición de alguna manera nos va a llevar en algún momento a tomar decisiones pecaminosas o a tener comportamientos pecaminosos que pueden alterar el curso de nuestras vidas, que pueden destruir a otros. Así que es muy importante que nosotros podamos entender cómo buscar la pureza sexual y entenderla no solamente para examinar nuestros corazones y batallar contra la inmoralidad, sino que nosotros podamos saber esto para ayudar a otros a batallar, ¿no es cierto? Lo primero, ¿cómo busco la pureza sexual? Busca la pureza sexual entendiendo el estándar moral de Dios. Busca la pureza sexual entendiendo el estándar moral de Dios. Jesús ahí en el versículo 27 dice: oíste que fue dicho. Había una enseñanza. Esta enseñanza venía directamente de los escribas y fariseos que estaban, ¿no es cierto?, encargados de interpretar la ley y enseñar al pueblo esa ley interpretada. La gente ya estaba familiarizada con respecto a la enseñanza que Jesús va a dar ahora. No era algo nuevo. La gente entendía lo que significaba, que era la enseñanza que ellos habían escuchado y había sido enseñada por escribas y fariseos. No cometerás adulterio. Ustedes saben que esta ley de no cometerás adulterio nosotros la vemos en Éxodo 20. O sea, por generaciones los judíos la habían escuchado. ¿Qué significa no cometer adulterio?
Bueno, cometer adulterio es el acto de estar sexualmente o corporalmente con otra persona fuera del matrimonio. Todos nosotros los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Tiene que ver con algo elementalmente basado en el cuerpo, pensando superficialmente. Y esto era lo que la gente también entendía en aquel tiempo. El adulterio es el acto que uno comete fuera del matrimonio con otra persona, ¿sí? Y es pecado. Esta enseñanza la habían escuchado. Y todos la sabemos acá. Pero Jesús va a cambiar, va a dar un giro tremendo a esta enseñanza. Porque Jesús dice, yo os digo. Jesús no dice, a mí me parece, o esto es lo que siento que debería ser, sino que Jesús, con la autoridad de un rey, dice, yo voy a enseñarles algo completamente diferente y esto es lo que debería ser tomado como pecado. Yo os digo. Era común que los escribas y los fariseos citen a otros hombres que interpretaban la ley. Por eso cuando escuchaban a Jesús decían que él hablaba como quien tenía autoridad, porque Jesús no estaba parado en el pensamiento de otros, sino que él se paraba en lo que él mismo decía, y todo lo que decía obviamente entendíamos que venía directamente del Padre. Jesús nada enseñó que no haya venido del Padre. Jesús dice, yo os digo, aquí hay una autoridad detrás de este yo os digo. ¿Qué es lo que Jesús va a enseñar? Y es completamente diferente a lo que hasta ese momento la gente ha escuchado y la gente ha enseñado. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora imagínate esta afirmación, ponete a pensar un poco en cómo la gente concebía el pecado sexual, como algo que empezaba en el cuerpo. Entonces alguien tranquilamente podría decir, yo jamás he roto este mandamiento porque yo jamás he estado corporalmente con alguien que no sea mi esposo o mi esposa. Y pensar que delante de Dios soy justo porque yo nunca he caído en ese tipo de pecado. Pero Jesús va a profundizar ayudando a la gente a entender que el pecado sexual no es algo que empieza en el cuerpo. El pecado sexual es algo que se gesta y empieza en el corazón, que es la raíz del pecado sexual. Nosotros somos muy livianos en el tema del pecado. Nosotros determinamos que algo es malo cuando se convierte en una acción, pero Dios no, porque Dios ve el corazón. Y Dios, cuando ve el corazón, Él examina qué es lo que sale y qué es lo que se gesta en el corazón. Por eso cuando Jesús dice el pecado sexual, el adulterio, no sucede cuando tu cuerpo está con el cuerpo de otra persona fuera del contexto del matrimonio, con alguien que no es tu esposa o tu esposo, sino cuando tú miras a una mujer, cuando tú miras. El punto de pecado no es acá el mirar, porque uno mira a las personas, sino la codicia, mirar con codicia, mirar con el deseo, ¿no es cierto?, de tener algo con esa persona. Es el deseo de tener ese cuerpo o esas caricias que no deberías querer tener porque obviamente están fuera del contexto del matrimonio. Y Jesús menciona aquí que esta persona que ha mirado con codicia, que ha deseado pecaminosamente a otro, dice, ya adulteró. No dice, esta persona está a punto de caer. No dice, esta persona está en peligro de caer. Esta persona está en el borde de romper la ley de Dios. Jesús dice, ya adulteró. Es una declaración. O sea, una persona que deseó sexualmente a otra, aunque no la haya tocado nunca, esa persona delante de Dios ya es un adúltero. ¿Cómo se habrán sentido en ese momento todos los fariseos? Ponete a pensar, los religiosos, que están en las casas de las viudas, que hacen ofrendas, que diezman, y que algunos de ellos cuando ven a una mujer incluso cierran los ojos y pasan para no tener, ¿no es cierto?, que ver, y reciben esta instrucción de parte de Jesús. Porque Jesús no está haciendo una reinterpretación de la ley. Esta es la forma en que debió de haber sido interpretada
porque la ley no es un asunto de la conducta, sino un asunto del corazón. Lo que Jesús está haciendo es llevar a las personas a los límites de sí mismo, para que ellos entiendan también la necesidad de la gracia. Porque si nosotros evaluamos esto, ¿qué persona no ha codiciado en algún momento a alguien? No ha deseado a otra persona que no es su esposo, ¿no? Entonces, hay hombres que pueden ser muy puros por fuera, ¿no? Pero muy podridos por dentro. Jesús mencionó esto de los fariseos. Por afuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, ¿no? Hay hombres que pueden alegar que jamás han sido infieles a su esposa, cuando en lo secreto de su corazón todo el tiempo tienen miradas lujuriosas hacia alguien que no es su cónyuge. ¿Sabes? Nosotros como iglesia pasamos por situaciones críticas en cuanto a esto. Varios miembros de la iglesia cayeron en adulterio. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo sucedió esto? Si nunca lo vimos tener un comportamiento desubicado con el sexo opuesto. ¿Cómo pudo haber pasado esto si este hermano siempre fue respetuoso? ¿Por qué sucedió? Bueno, porque es un asunto del corazón. Ahí en el libro de Sexo en un mundo quebrantado, Paul Tripp describe lo siguiente. El adulterio físico es simplemente el cuerpo yéndose hacia donde el corazón ya se fue antes. O sea, cuando una persona está acostumbrada a codiciar sexualmente a otros fuera del contexto del matrimonio, en algún punto de su vida, esa fiera, que es la lujuria y la lascivia, va a salir a la luz y va a destruir todo lo que está a su alrededor. Por eso, si yo quiero ser sexualmente puro y quiero ayudar a otros a ser sexualmente puro, entonces yo debo empezar por el corazón. ¿Qué está pasando en tu corazón en relación al sexo opuesto? Quizás hoy tú no estés adulterando físicamente, pero ¿qué de los pensamientos adúlteros? ¿Qué de las miradas adúlteras? Porque es ahí en donde la inmoralidad se hace fuerte, en el corazón. Tengo algunas preguntas que tú podrías usarlas también para poder ayudar a otros. Porque acordate que cuando tú estás en una reunión de consejería, tú no tienes que ir y directamente dar consejos, abrir la Biblia y decir esto dice el Señor, ¿no? Es como que tú vas a una cita con el médico y vos entras y te dice ibuprofeno cada 8 horas, ¿no es cierto?, 1 gramo. Y vos dices, pero ni siquiera me revisó, ni siquiera me preguntó, ¿por qué sabe que necesito ibuprofeno? Bueno, a veces los cristianos hacemos esto, empezamos a dar consejos o a prescribir algo sin entender qué está pasando en el corazón. Por eso es importante que si tú quieres crecer como consejero, tienes que ser un buen preguntador, le diría a la Luchi. Tienes que preguntar mucho. Y estas preguntas te ayudarían a poder acompañar a otros y también examinarte a ti. ¿De qué manera tú estás mirando al sexo opuesto? Quizás como mujer tú digas, pero yo no miro mal al sexo opuesto. Pero ¿qué pasa cuando dices, cómo me gustaría que aquel hombre sea como mi esposo? Hay muchas mujeres que comparan a sus esposos con otros hombres en la mente. ¿Sabes qué? Eso puede ser codicia. Y quizás hay mujeres que ni se den cuenta. Porque aquí viene un análisis, ¿no? Lógico. Los hombres que caen en adulterio con plantas, con mujeres. Y ahí te das cuenta que las mujeres también tienen luchas. Hubo una mujer que dijo, yo caí en adulterio, y haciendo la consejería, ella mencionó, este hombre no me atraía físicamente. Este hombre no es que tenía capacidades especiales que mi esposo no tuviera, pero este hombre hizo 2 cosas. Este hombre me dijo que yo era linda y este hombre me hizo sentir amada. ¿Viste? Esta mujer no estaba hablando del cuerpo de este hombre, esta mujer no estaba hablando de la cara de este hombre, del dinero de este hombre. Estaba diciendo, este hombre me dice algo que mi esposo no me dice. Este hombre es tierno como mi esposo no lo es. Y cayó en adulterio.
¿sí? Si tú eres una mujer que no está satisfecha con tu esposo, puede ser que en lo profundo de tu corazón estés codiciando a otros hombres, pero ni tú misma te has dado cuenta. Porque a veces se asume que el peligro sexual es solo para un hombre y no para una mujer, pero es para todos, ¿no? ¿Tienes miradas codiciosas hacia las mujeres de otros o hacia las personas del sexo opuesto? ¿Estás deseando sexualmente a otra persona y has hecho de esto una práctica en tu vida? Porque uno dice, pero si solo yo miro, ¿sí? No, tú sigue mirando, el problema no es mirar, es la mirada con codicia. Eso es lo que Jesús está juzgando, es codiciar con la mirada. ¿Crees que vivir deseando sexualmente a alguien que no es tu cónyuge no es un pecado grave? Si yo no logro decir lo mismo que Jesús dice cuando yo miro a otra persona que no es, hablando con codicia, y yo no le llamo como Jesús le llama adulterio, entonces yo todavía no estoy arrepentido de ser un adúltero. O sea, si yo miro a otra persona con deseo sexual, yo no solamente debería llamarle pecado, sino debería entristecerme por pecar de esa manera. Porque un hombre que ha aprendido a cultivar la santidad con la mirada es un hombre que tiene un corazón que está siendo resguardado para que el adulterio nunca sea una fiera que aparezca en su corazón y lo destruya todo. Es muy importante, ¿no? Entender el peligro de las miradas codiciosas, de no verlas como algo pequeño. Escuchen, hay bosques enteros que se quemaron por un pequeño fuego. ¿Sí? Una mirada codiciosa hoy será el adulterio de mañana, porque así empieza el adulterio. Empieza en la fase bebé, es una mirada codiciosa, pero es adulterio, ¿sí? Porque si yo tengo un bebé y se llama Mateito, es Mateito y es una persona. Solamente hay que esperar que Mateito siga creciendo, ¿no es cierto? Y después tiene 40 y sigue siendo Mateito. El adulterio es adulterio siempre. Y empieza primero con una mirada codiciosa. Así que cuando tú estés con otros hermanos, pregúntale, ¿cómo estás en mirar a otros del sexo opuesto? Porque uno dice, bueno, yo no chateo con ninguna mujer que no es mi esposa, yo no tengo contacto o amistad con ningún hombre que no sea mi esposo, sí, con los hermanos de la iglesia, distancia total, ¿no es cierto? Pero tu mente, el punto es tu mente, ¿qué está pasando en tu mente? Porque hoy no se ve nada hacia afuera, pero adentro, ¿qué está pasando? Y eso es lo que deberías preguntarle a otros, deberías preguntarte a ti. Y si tú lo estás haciendo, tienes que ver que hay un peligro, porque en algún punto de tu vida vas a terminar cayendo. Tienes que hablar con otros de eso. Sí. Así que busca la pureza sexual, ¿no? Entendiendo el estándar moral de Dios es alto, ¿no? Es alto. La mente, el corazón, ¿sí? Porque esto me ayuda mucho en consejería a entenderlo, porque entiendo dónde es la fuente. ¿Dónde es la fuente del pecado? El corazón, la mirada codiciosa. Segundo, busca la pureza sexual tomando medidas radicales. Jesús en el verso 29 empieza con la palabra por tanto, como el pecado empieza en el corazón y en la mente, y ahora ¿qué debemos hacer? ¿No? Debemos tomar medidas radicales. Jesús va a usar una figura literaria que es la hipérbole. Es un recurso literario para enseñar algo a través de una exageración. ¿Qué es lo que Jesús va a decir? Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, ¿no? Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y después habla de la mano derecha. Es interesante que no hable de la mano izquierda o del ojo izquierdo, sino del ojo derecho, de la mano derecha. Cuando habla de la mano y el ojo derecho, significa que son los miembros dominantes del cuerpo. Mira qué interesante que
el ojo derecho es aquel que tiene más agudeza visual y que se encarga de controlar la profundidad de todo lo que tú observas. ¿Sabías eso? Si tú eres alguien diestro, tu ojo derecho, ¿sí?, es importantísimo, ¿sí? Diríamos que es el ojo que más ve, ¿sí? Y para un judío, la mano derecha representaba la mano hábil. La mano derecha representa para un judío la parte hábil de ti, ¿sí? Los que somos diestros, imagínate la vida sin una mano derecha. Los que son artesanos, imagínate la vida sin una mano derecha. Sería complicada. Así que Jesús está mencionando partes del cuerpo que son tan personales, que representan la habilidad y la fuerza en una persona. Jesús está diciendo, si estas partes que son tan importantes, que representan la habilidad, la fortaleza en una persona, dice, si son de tropiezo, ¿qué dice Jesús? Sácalas de ti. La imagen es la de extraerlos del cuerpo y una vez sacados del cuerpo, lanzarlos lo más lejos posible. Imagínate, había una chica ahí en un programa de Nat Geo o de Discovery Channel, creo que era, en donde su tía había tenido cáncer de mama, su abuela había tenido cáncer de mama, su mamá tuvo cáncer de mama y todas habían muerto, pero ella tenía 20 años. Así que ella tomó una decisión radical. Ella habló con el doctor y le dijo, doctor, me quiero cortar ambos senos. Y el doctor le dice, pero tienes 20 años. No necesitas cortarte hoy los senos. Están sanos. ¿Por qué lo harías? Y ella dice, porque si todas las mujeres de mi casa han muerto por cáncer de seno, yo también voy a tener en algún momento cáncer de seno. Y quiero sacarlos antes de que aparezca y termine fulminando mi vida, porque yo quiero vivir. Entonces la gente estaba diciendo, pero son sanos, ¿para qué los quitarías? Entonces esta mujer dice, yo no quiero morir. Yo no quiero morir, yo quiero estar viva. O sea, si tengo hijos, quiero criarlos, quiero estar con ellos. Si tengo un esposo, quiero estar de viejita con él. Así que córtenlos. Y los doctores terminaron extirpando tejido sano. ¿Por qué? Porque estaba en riesgo su vida. El pecado sexual no solamente es repulsivo delante de Dios, sino que tiene un poder destructor como otros pecados no lo tienen. Es un pecado que trae dolor y angustias, no solamente a aquel que lo ha practicado, sino a todo lo que está alrededor de él. Por eso Jesús como Él ve el pecado de manera correcta, Él está ahora hablándole a toda esta multitud y le está diciendo que la pureza sexual requiere una urgencia radical en cortar con aquello que alimenta la lujuria y el pecado en el corazón. Uno tiene que ser radical. Hay muchas personas que pueden pensar que esto es literal, ¿no? Imagínate qué pasaría si yo me saco el ojo. ¿Qué pasaría si me saco la mano? ¿Ustedes creen que no voy a seguir pecando? Claro que sí, porque ya Jesús ha hablado que el pecado es un asunto. ¿Cuál es la fuente? Es el corazón. Pero Jesús está mencionando que si mi ojo fuese o mi mano fuese las fuentes por donde el pecado de mi corazón se alimenta, entonces yo tengo que ser radical en sacarlo de mí. En sacarlo de mí. Y no pensar mucho. Y lo que vemos acá es sumamente violento. Imagínate una persona sacando su ojo y no va a retener su ojo. No lo va a meter en una botellita y lo va a tener ahí en su casa, sino que el punto es, esto es tan peligroso, tan perjudicial para mi vida, este ojo que parece que es sano y representa mi habilidad y mi fortaleza, no solo lo voy a sacar de mí, sino que lo voy a tirar lo más lejos posible, donde no lo pueda volver a ver, donde se destruya por completo, porque hay una situación acá. Yo no deseo que esa fuente siga, que ese medio siga alimentando la fuente de mi pecado, de mi impureza, que es el corazón. Ese es el sentido que Jesús le quiere dar. No es que la gente se ande mutilando, sino que la gente vea la urgencia de cortar con aquello que alimenta el pecado en su corazón y que pueda ser violento y diligente con esto.
Si yo no tomo medidas radicales o extremas para quitar aquello que me induce a pecar o alimentar el adulterio en mi corazón, escucha, no importa cuánto llore, no importa cuántos consejos me den, no importa cuántas personas oren por mí, no va a suceder nada sin que yo corte con las fuentes que alimentan los deseos de mi corazón. Sabes, yo un día estuve acompañando a un jovencito que me dijo, Diego, quiero que me acompañes porque anhelo ser libre del pecado sexual. Y estábamos leyendo un libro y estábamos reuniéndonos sistemáticamente, ¿no? Con un propósito cada semana durante 2 horas, y al final él tomó una decisión muy horrible y perversa. Y él después se fue y ahora está lejos del Señor, ¿no? Estudió en instituto 3 años y era muy triste para mí ver cómo terminó su vida. Y yo me preguntaba si yo oraba por él toda la semana, si nos juntábamos 2 horas cada semana, ¿por qué terminó haciendo algo tan feo? Bueno, porque él no era sincero en su lucha con el pecado. Él no era sincero en el sentido no de que él no reconocía la fuente de su pecado. Él sabía que la fuente de su pecado era su corazón. Pero él no fue radical en cortar con aquello que estaba alimentando el pecado. Y como no fue radical, violento y diligente con eso, entonces el pecado terminó tomando ventaja en su vida. Y lo está destruyendo. Algunas preguntas. ¿Sí? ¿Qué cosas que miras están alimentando tus deseos pecaminosos? ¿Qué cosas que miras estás alimentando tus deseos pecaminosos? Puede ser incluso, ¿vieron? Los que tenemos por ahí plataformas para ver películas, no sé, que tengas HBO, Netflix, Prime, ¿no? ¿Qué miras? ¿Qué series miras? ¿Qué películas constantemente ves? ¿A qué series te expones semanalmente? Hay hombres que dicen, bueno, pero tiene algunas escenas raras. ¿Qué escenas raras son? Sí. ¿Qué producen esas escenas en ti? Y a veces uno puede decir, no produce nada. Y uno tiene que tener cuidado porque acuérdate que el pecado en nosotros es engañoso. ¿Sí? La carne es un enemigo feroz y nos estafa. Y uno puede decir, no, a mí no me pasa nada. Sí, si tú eres un hombre y una mujer y ves algo erótico o romántico en alguna medida, puede ser que sea de tropiezo para ti. Y tienes que tener cuidado porque tienes que examinarte. Tenemos que examinarnos. ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué lugares, qué visitas están alimentando tus deseos pecaminosos? ¿Sí? ¿Qué lugares, qué visitas están alimentando tus deseos pecaminosos? ¿Qué conversaciones o personas están alimentando tus deseos pecaminosos? Un día hablaba con un hombre y este hombre me explicaba, dice, yo no veo esto, me cuido de esto, no voy a este lugar, pero cuando estaba en su trabajo había un hombre que le hablaba de las aventuras que él tenía. Y él obviamente le escuchaba. Y esto que este hombre le contaba a su compañero estaba influenciando su vida. Entonces vos te das cuenta que, hoy el mundo constantemente está atacando a los cristianos. Hoy el mundo promueve la promiscuidad de una forma impresionante y ahora más con el desarrollo de la tecnología. Entonces, hoy tenemos que estar a la defensiva. Entonces, si yo veo que una persona está teniendo una conversación conmigo extraña y hablando de temas que a mí me producen algo, yo tengo que salir de ese lugar y si no puedo, yo tengo que decir directamente, no me hables de eso, no me interesa porque a mí me hace mal, para mí lo que estás diciendo es pecaminoso. Y aunque no nos entiendan, porque el mundo no necesariamente tiene que entender nuestra vida, el mundo sí debe ver que nuestra vida camina diferente a la de ellos. Entonces, no escuchamos tampoco. ¿Qué hábitos están alimentando tus deseos pecaminosos? Por ahí sabes que hay personas que dicen esto. Yo no estoy viendo nada erótico, yo no estoy nada viendo que pueda alimentar la codicia y la lujuria, pero estás viendo constantemente o teniendo contacto constantemente con cosas que te entretienen, con cosas que no redundan en lo espiritual. Porque el pecado no solamente es hacer lo malo, sino saber que algo es bueno y no hacerlo. Las personas que han caído en pecados sexuales, a veces ellas mismas están diciendo, pero si en la semana yo no vi nada erótico, yo no miré a ninguna persona, ¿por qué terminé cayendo? Porque estaban debilitados espiritualmente para enfrentar la tentación. Ellos no estaban siendo diligentes en velad y orad, como dice ahí la Biblia.
velad y orad para que no caigas en tentación. Entonces a veces nosotros nos aseguramos, bueno, pero yo no estoy mirando, no estoy frecuentando, no estoy teniendo charla con nadie, pero ¿por qué me cuesta tanto la pureza sexual? Porque sin la Biblia abierta y con las rodillas paralizadas, yo no puedo pretender enfrentar una guerra como esta y pretender la victoria. Sin Cristo nada podemos hacer. Es inevitable no caer si Él está lejos de nuestro radar, si la vida de oración está lejos de nuestro radar, la meditación lejos de nuestro radar, la confesión con otros cristianos lejos de nuestro radar. ¿Qué mentiras te dices a ti mismo para no tomar medidas radicales? Por ahí hay gente que la misma carne les engaña, ¿no? No, esto de, imagínate, hay hombres que literalmente no tienen su celular y dicen, pero ¿cómo voy a hacer ahora mis negocios? ¿Sí? Pero si el celular es una fuente a través de la cual tú alimentas tu lujuria y encuentras que por un periodo de tiempo es necesario que tú dejes de lado el celular, es preferible que no te entren 200,000 pesos en el mes a que tú termines cayendo en adulterio o en fornicación, porque cuando eso suceda, sabes que tampoco vas a seguir haciendo negocios por la depresión y el dolor que vas a tener. Entonces vale la pena, hay un costo. Sacarse un ojo y sacarse una mano puede que sea muy radical para muchos. Y no necesitamos que la gente nos entienda, sino nosotros entender que hay cosas que no pasan por legalismo extremo, sino pasan porque yo entiendo que eso me va a matar. Y si no lo saco hoy, si no mato eso hoy yo, eso un día me va a matar a mí. No pueden quedar dos vivos. Muere uno o muere otro, ¿sí? ¿Puedes evitar el adulterio sin tomar medidas radicales? No, no se puede. No se puede. No se puede. Es imposible, hermanos queridos, es imposible. Si tú estás buscando ayudar a alguien, mándale tareas, ¿sí? Pregúntale, hacemos una lista de cosas que te llevan a caer. Ponerle ahí cosas que veo, cosas que escucho, personas que frecuento, lugares que frecuento. Hace una listita y que te presente esa lista cuando se junte contigo. O si tú quieres también, si estás luchando con esto, haz esa lista. Y una vez que tengas esa lista, ve a alguno de los líderes de la iglesia y decirle, ayúdame, esto está alimentando. Entonces, cuando alguien ya tiene una lista, ¿no? Y te conoce un poquito, y vos dices ahí, el celular me lleva a ser de tropiezo, y te ve con el celular aquí en la iglesia, en la esquina, de ahí, afuera, de allá, entonces ya la persona sabe que eso te lleva a caer. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Se va a acercar y te va a preguntar, ¿te acordás que vos me comentaste que querías caminar en pureza y vos pusiste acá el celular? Y ¿vos me podés explicar por qué andas con el celular a cada rato? ¿Cómo estás con el celular? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Entras al baño con el celular? ¿Qué ves ahí mientras estás en el baño? Entonces vos ahí te vas a dar cuenta que es posible que esta persona sea alguien que se está autoengañando, que piensa que por el hecho de haber confesado una lucha, él ya tiene victoria. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice, alcanzará misericordia. No es solo el que confiesa, sino el que se aparta de ellos. ¿Sí? Y por último, busca la pureza sexual, ¿no? Entendiendo el estándar moral de Dios, busca la pureza sexual tomando medidas radicales. Esto es importante porque nos ayuda a desarrollar una estrategia. Ya entiendo cuál es la fuente de mi maldad, de mi pecado, y ahora entiendo cuál es la estrategia, pero ahora vamos a buscar, ¿no es cierto?, cuál debe ser la motivación para hacerlo, ¿no? Tercero, busca la pureza sexual considerando el riesgo de no hacerlo. Hay un riesgo de no hacerlo. Porque quizás alguien se pregunte, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si yo no tomo las medidas radicales que entiendo debo tomar? Porque es una pregunta legítima. ¿Qué pasa si yo no soy diligente en cortar con aquello que alimenta mi pecado? Bueno, Jesús va a establecer la realidad de lo que sucedería si alguien elige el camino de no vivir en pureza sexual. ¿Qué dice Jesús? Dice,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el 30 dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor perder un ojo, es mejor perder una mano, que todo mi cuerpo se termine yendo al infierno. Aquí claramente Jesús está mencionando que si alguien no es intencional en tomar medidas radicales, si alguien no es intencional en buscar la pureza sexual, la consecuencia más trágica es una eternidad sin Dios. Es una eternidad sin Dios. O sea, no hay tragedia más grande que esta. Nosotros cuando estamos acompañando a gente que está quebrantada por el pecado sexual, tú tendrías que preguntarle por qué tú deseas desarraigar esto en tu vida. ¿Por qué tú deseas luchar? ¿Por qué tú me estás contando todo esto? ¿Por qué quieres tomar medidas radicales? Y las personas te pueden contestar cosas que son buenas, no están mal, pero no deberían ser la motivación. Algunos te dirán, bueno, si no lo hacemos, quiero luchar con el pecado sexual porque si no lo hacemos perderemos a nuestra familia. Si no lo hacemos perderemos nuestra reputación, nuestro testimonio. ¿Qué van a decir los incrédulos de nosotros? Si no lo hacemos perderemos el trabajo, perderemos nuestro ministerio. Todas esas cosas son reales. Uno puede llegarlas a perder por el pecado sexual, pero no debería ser la motivación para luchar con el pecado sexual. La motivación debería ser que si yo no lucho con el pecado sexual, entonces yo voy a pasar toda una eternidad en el infierno. Eso es lo que enseña Jesús. Eso es grave. Porque hay personas, escúchame, que han cometido pecado sexual y no perdieron a su familia, no perdieron el trabajo, no perdieron un montón de cosas. Entonces podrían decir, bueno, esta persona ¿para qué lucharía con el pecado sexual si no perdió nada? Es que el punto acá no está relacionado a lo que pierdas de este mundo o lo que tú anheles, porque eso sería lo que haría el mundo. El mundo haría algo piadoso, entre comillas, para poder retener algo que este mundo le ofrece. Yo no estoy pensando en buscar la pureza sexual por tener un mejor ministerio, una mejor familia, una mejor reputación, un mejor trabajo, una mejor relación con mi esposa. El punto es Dios. El punto es Dios. José, cuando se encontró con la mujer de Potifar, que constantemente le acechaba, él dijo, ¿cómo haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? A él le estaba importando mucho no perder su trabajo o morir. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿Cómo ofendería yo a Dios? ¿Cómo haría esta perversidad delante de Dios? A mí me importa Dios lo suficiente como para decir que no a ese pecado. Entonces, la motivación para la lucha sexual es Dios. Es Dios. Porque a veces uno se concentra mucho en el tema del infierno. O sea, el infierno, Spurgeon dijo lo siguiente, lo voy a parafrasear. Dice, si Dios hiciera su estrado en el infierno, entonces yo quisiera estar en el infierno, porque cielo sin Dios no es más cielo. O sea, nosotros no estamos diciendo yo quiero luchar con el pecado sexual para estar disfrutando de todos los deleites que el cielo me ofrece, sino yo quiero luchar con el pecado sexual porque no me imagino una vida sin Dios. No me imagino, Dios, una vida sin ti. Tú eres precioso para mí. No anhelo otra cosa. Mi alma te desea. Porque la tragedia del infierno es no tener más acceso a Dios. Esto a primera vista, ¿no es cierto?, cuando tú lo lees o alguien te lo explica así, tiene como un gustito a salvación por obras, ¿no? Porque es como decir, si no soy intencional en cortar con aquello que es ocasión de caer en mi vida, terminaré en el infierno. Suena como salvación por obras, ¿no? Entonces, para entrar al cielo, tengo que ser moralmente puro o buscar la pureza sexual. Pero la verdad es que no es así. La gracia tiene dos caras, ¿no? La justificación y la santificación. La justificación es que nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios por medio de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es un acto que sucede una sola vez en nuestra vida cristiana. Pero la otra cara de la gracia es que quienes han sido verdaderamente justificados van a buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el punto, que aquellos que no buscan la santidad sexual están manifestando que no son parte del reino.
Los que no buscan ser puros sexualmente están manifestando su condición pecaminosa contraria a Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo de 7 al 10, dice: hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Ahí en la forma gramatical habla de un presente continuo. Todo aquel que no vive haciendo la justicia, que no vive buscando la justicia, no es de Dios. Entonces, una persona que no está motivada a pelear la buena batalla de la fe, buscando la pureza sexual, está manifestando que no es de Dios. Que no es de Dios. Y ese es el punto. Si yo estoy enfrentando deseos sexuales o tengo luchas sexuales, entonces mi motivación debería ser: soy de Cristo. Mi motivación debería ser: yo amo a Dios y quiero tener una relación verdadera con Él, y yo no puedo pretender tener una relación verdadera con Él involucrándome en el pecado y la inmoralidad. No se puede. Pablo dijo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínate la audiencia, ¿no? Estaba escuchando todo esto, ¿sí? Debe haber sido sumamente pesado pensar que deben vivir una vida sexualmente pura. Cuando tú lees el Sermón del Monte, tú te vas a dar cuenta de esto. No hay ser humano que pueda cumplir esto. Y sería correcto llegar a esa conclusión, porque ese es el punto. Para poder entrar al reino, yo necesito una reforma completa de mi vida. Yo necesito que el Rey me salve. No hay otra forma. Sin ese Rey no hay esperanza. Porque para que ese Rey pueda permitir el acceso a pecadores a ese Rey tuvo que dar su vida. Y cuando ese Rey da su vida, ese Rey tiene el poder de regenerar y reformar completamente el corazón de los hombres pecadores. De modo que ahora los hombres pecadores anhelan la justicia que antes rechazaban. Algunas preguntas, ¿no es cierto?, para poder meditar y examinar. ¿Estás siendo intencional en la búsqueda de pureza sexual? ¿Cuáles son tus motivaciones para buscar la pureza sexual? Eso es muy importante que tú preguntes a alguien. Si alguien te dice: sabes que esta semana no vi nada en Netflix, no entré al baño con el celular, sabes que esa compañera del trabajo ya no almuerzo con ella, es más, me cambié de área y como tengo tanto temor, yo ahora voy a ver si renuncio el próximo mes. Uy, ya vamos todavía. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Porque hay incluso hombres que están dispuestos a tomar todas estas medidas radicales para que otros en la iglesia les observen y puedan ocupar cargos dentro de la iglesia. ¿Sabías que así de terrible es nuestro corazón? Entonces hay que preguntar: ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva? ¿Sí? Y yo también orar, ¿no? Porque nuestro corazón nos estafa. ¿Por qué, Señor, estoy haciendo esto? Saca a la luz la razón por la que estoy buscando vivir en pureza. ¿Eres de los que cae una y otra vez en pecados de inmoralidad? Viste que a veces uno dice: volví a caer, volví a ver, volví a hacerlo, ¿sí? Entonces uno tendría que replantearse si realmente uno está conociendo al Rey, o si uno conoció o tuvo un encuentro con el Rey, porque el que practica el pecado, dice, es del diablo. Si tú estás hoy acá, ¿no?, y estás diciendo: todo el tiempo caigo, entonces tienes que examinar. Por ahí puede ser que no estás siendo sincero en las medidas radicales. No estás tomando acciones concretas y violentas en cuanto a lo que alimenta tu pecado. Y puede ser que seas un cristiano inmaduro y que tienes que crecer y empezar a corregir. Pero si tú, a pesar de la consejería, a pesar del acompañamiento de otras personas, mujeres y hombres, sigues cayendo en lo mismo, a pesar de las medidas, entonces tendrías que averiguar si hay salvación en tu alma.
porque el Rey nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir en justicia. Acá no dice que los creyentes, la Biblia no enseña que un creyente jamás va a poder caer en inmoralidad sexual. El problema es cuando yo vivo practicándola. Cuando yo vivo sin tomar decisiones que me lleven lo más lejos posibles de seguir ofendiendo al Señor. ¿Puedes seguir viviendo en inmoralidad y al mismo tiempo pensar que eres cristiano? ¿Sabes que hay gente que asegura que es cristiana aún viviendo la vida que viven? Y eso no es bíblico. El que practica el pecado es del diablo. Sí, si yo digo que soy cristiano y quizás no estoy viviendo una vida inmoral, escandalosa externamente, pero sí internamente, con fantasías, con pensamientos, con miradas, entonces yo tendría que replantearme realmente si estoy viviendo como cristiano en la intimidad de mi corazón. Porque tu cuerpo está acá, pero Dios no anhela solamente que tu cuerpo esté acá, sino tu corazón. A Jesús le importa el corazón, porque Jesús vino a gobernar como otro reino gobierna. Jesús anhela el corazón de la gente y Él busca el gobierno de ese corazón. ¿Crees que no habrá consecuencias si no vives de acuerdo al estándar de Dios? Van a haber consecuencias, hermanos. Amados, escuchen, para mí fue muy triste. El anterior año mi esposa lo sabe y nuestros hermanos que están acá también. Fue muy triste para nosotros que tantos hombres en nuestra iglesia hayan caído en inmoralidad sexual. Para ellos fue muy triste, para nosotros, pero también hay líderes importantes en las iglesias en otros países que han caído y ha sido muy escandaloso. Y uno se pregunta, qué dolor, qué tragedia, ¿por qué cayeron si enseñaban en universidades? ¿Por qué cayeron si ellos estaban escribiendo libros? O sea, eran conferencistas famosos, eran formadores de otros hombres, ¿por qué cayeron? Eso debería provocarte un profundo temor, porque el pecado de la inmoralidad está a la puerta de nuestros corazones. Y el pecado de la inmoralidad, ¿sí?, es tan astuto que se puede colar por cualquier corazón que piense que ciertas cosas son inofensivas. Porque escúchame, los ladrones, cuando quieren asaltar tu casa, a veces se meten por el lugar que menos te imaginas. Había una persona que estaba admirada de cómo habían gastado mucho dinero, muchos pesos en reformar su casa para que ningún ladrón entre. Pero los ladrones entraron. Y alguien diría, ¿pero cómo entraron en una casa completamente blindada? Por donde el perro entraba. El perro tenía una puertita. ¿Vieron que hay puertas que tienen entradas para los perritos? Era chiquita la puerta. Por ahí entraron. ¿Sabes que Satanás entra en aquellas cosas? Yo hablaba esta semana con un hermano, le digo, mira, nunca Satanás entra por lugares que son claramente peligrosos, sino por lugares que son aparentemente inofensivos. Porque esos lugares te hacen sentir cómodo a ti y a tu carne, y es por donde Satanás mete ahí el anzuelo para cazarte. Por eso necesitamos el acompañamiento de otras personas, para que nos ayuden a ver si eso que es inofensivo, ¿sí?, es realmente así. Por esto en la lucha sexual solo no vamos a poder. Necesitamos de personas, ¿sí?, que nos acompañen, que nos aconsejen. Tú necesitas ser sincero en cuanto a lo que te está pasando en el corazón, no esconder detalles, ¿sí? Es como que vayas al médico y te diga, ¿y qué te duele? Y vos digas, nada. A veces un dolor de cabeza y vos tienes diarrea, ¿sí?, y vomitas y te da vergüenza contar que tienes diarrea y vomitas, ¿sí?, y que tienes un montón de puntos en el cuerpo. Si tú escondes esos detalles, entonces el doctor no te va a dar más que ibuprofeno. Pero si tú cuentas todo lo que está pasando en tu cuerpo, te manda a hacer un montón de exámenes porque posiblemente estés en riesgo de muerte. Lo mismo pasa en la consejería. Si tú estás siendo aconsejado, contá todos los detalles, contalos. Escúchame, hay una realidad. Si tú no rindes cuentas hoy, mañana cuando peques vas a tener que rendir cuentas igual. Pero va a ser vergonzoso, porque se van a enterar personas que vos no querés que se enteren. Y va a producir todos los efectos trágicos que produce. Cuando puedes tranquilamente en una sesión con un hermano evitarlo, contale todo lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás frecuentando. Sé directo y sencillo, sé humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Sé humilde. Hay un pasaje aquí, a mí me gusta mucho, ahí en 2 Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia. ¿Sí?
Saben, hermanos, la lucha con el pecado sexual es tremenda, es agotadora, es implacable, es difícil. Pero Dios no te ha dejado solo para librarla. Él te ha dado su gracia para hacerlo. Tenemos todos los recursos en Él y a través de Él para poder tener la victoria. Ya no estamos más solos. Tenemos armas, herramientas poderosas, medios de gracia completamente al acceso de nuestras almas para que podamos ser guardados del mal que habita aún dentro de nosotros. Porque seguimos siendo pecadores y todavía la presencia del pecado no ha sido quitada de nosotros. Pero mientras eso pasa, tenemos un poderoso Salvador que nos ama y nos da cada día la gracia para poder tener victoria en medio de la debilidad. Amén. Así que bueno, vamos a orar. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Sí? ¿Hay un tipo de preguntitas, Gaby? ¿O como es un taller, antes de orar, tiene alguna preguntita relacionada al tema? ¿Por ahí algo que no quedó claro? Gracias por la pregunta. Bueno, cuando hablo de detalles, hablo de formas específicas a través del cual tú estás alimentando tu pecado sexual. ¿Sí? Por ejemplo, si es, algo que miras, ¿qué de lo que miras está haciendo de tropiezo? Sí, pero no, a ver, imagínate que yo diga, a mí me está haciendo de tropiezo Netflix, ¿no es cierto? Estoy viendo la serie, no sé, Walking Dead. Yo no la veo, pero le estoy lanzando un nombre. No sé si estará en esa plataforma la serie. Y a mí me produce esto. Porque yo en un episodio, mira, vi cómo tal persona hizo esto con tal persona. Cuando tú das esos detalles no colaboran. Solamente entender cuál es la fuente a través de la cual tú estás alimentando tu lascivia. Eso es lo que te interesa. ¿Sí? Porque la morbosidad no ayuda ni para la persona que la escucha como la persona que la da. Cuando se habla de la fuente, sí. ¿Sí? ¿Con quién estás conversando? Con esta persona. O si alguien te dice, tengo fantasías con esta persona. Bueno, contame de esas fantasías. ¿Para qué? Y el hecho de que te diga que está teniendo fantasías te está diciendo que hay cosas sexuales, pensamientos sexuales. No necesitas saber uno más. ¿Sí? Porque te haría mal, perjudicial a vos también que lo escuchas. Si tú también eres de carne y hueso. ¿Sí? Entonces no. Solo detalles en cuanto a eso. ¿Sí? Lo otro no. Puede ser de tropiezo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quiénes de los que están acá? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá tienen alguien para compartir sus luchas? Pueden ser que no sean en cuanto a la pureza sexual, pero están buscando personas que les ayuden en sus luchas del corazón. Yo tengo. ¿Quién de acá tiene? Alce la mano porque somos todos pecadores, ¿no? Sí. ¿Todos tienen? Sí. Bueno, los que no tienen les animo a poder empezar a hacerlo. ¿Sí? Y los que tienen, crezcan en ser sinceros. ¿Sí? Había un libro que me gustaba mucho, dice que no importa lo que contemos a otro hermano, no hay pecado que Dios no haya perdonado y que Él no conozca. Si la persona más importante del universo ya lo conoce, ¿por qué yo no le diría a otra persona que está a mi lado lo que me está pasando? Si Él necesita tanta gracia como yo. Sí, así que háganlo. Sí. A veces mi esposa me dice, Diego, es necesario que cuentes, porque al principio yo era muy charlatán, ¿no?, en cuanto a lo que pasaba en mi corazón, y he aprendido a crecer en prudencia. Pero yo le decía a mi esposa, es preferible quedar desnudo delante de 2 o 3 que yo sé que me van a poder amar y a cubrir en mi pecado, que quedar desnudo delante de un montón de personas que no sé si van a cubrirme. Entonces prefiero hacerlo
ahora acá. ¿Sí? Así que hacelo, acércate, no te demores. El pecado sexual te hace pensar eso. No, todavía está en etapa pequeña, vos lo manejas, ¿sí? ¿Para qué contarlo si está en tu mente? No, contalo. Jesús lo está diciendo acá. ¿Sí? Contalo. Toma medidas radicales. Te va a costar. Te va a costar algo que tú amas. Porque el pecado trae consecuencias. ¿Oramos? ¿Sí? Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Señor, yo te quiero pedir de tu gracia porque yo no estoy exento, Señor, de caer en inmoralidad, de terminar destruyendo a mi familia o de ser de tropiezo a mis hermanos, de ofenderte a ti, Señor. Y te quiero rogar por mí y también por cada uno de los corazones de mis hermanos para que nos des la gracia para tratar con nuestro corazón, con la lascivia, Señor, la lujuria que habita dentro de nosotros. Señor, danos de tu gracia para poder también tomar medidas radicales en cuanto a aquello que alimenta los deseos de nuestro corazón. Danos de tu gracia para ser diligentes. Danos de tu gracia para ser violentos, Señor, radicales con esas fuentes, Padre, de manera que nosotros podamos agradarte y honrarte y bendecir a las personas que nos rodean. Señor, guarda nuestras almas de caer en tentación, líbranos del mal y danos la gracia, Señor, para buscar personas que nos aconsejen, que nos acompañen, que nos puedan ayudar a ver y a entender lo que hay en nuestro corazón. Señor, ten misericordia. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén.